Bueno, vamos a hablar recién, repasábamos algunos números de cómo viene el panorama de Uruguay, cerrando ya el tercer mes del año, lo que tiene que ver a la exportación de carne vacuna. Vamos a recibir a Juan Lema, broker de carne, para hablar de cómo ve el panorama hoy en un contexto de mucha volatilidad a nivel internacional, en el marco de este conflicto allí en Medio Oriente, que impacta en toda la actividad económica a nivel global. Juan, ¿cómo estás viendo el panorama cerrando ya el mes de marzo, la situación que hoy se le presenta para Uruguay en el mercado internacional de la carne, antes de detenernos en alguno de los principales mercados? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buen día, Martín. El gusto es mío estar en contacto contigo nuevamente y con tu audiencia. A ver, el contexto global, digamos, para hacerlo resumido, digamos, hay como cuatro fuerzas claras hoy que están actuando. Una es la escasez de carne, ¿no?, que es evidente en el mundo. Como consecuencia de ello, los altos precios que parecen no aflojar, siguen muy firmes. Después todo el tema de acceso, en tercer lugar, de acceso a mercado. Por un lado tenemos barreras comerciales claras, como las impuestas por China con las salvaguardas, o Estados Unidos con aranceles y las cuotas de acceso. Y después toda la tensión, como vos mencionabas, con el conflicto en Medio Oriente. O sea que es un combo, una ensalada bastante compleja y que es necesario ir analizándolo punto a punto, ¿no? Uh-huh. Juan, arranquemos, hay mucha cosa indudablemente. Conflicto de Medio Oriente, hoy un petróleo a más de $100, naturalmente que esto tiene su impacto en la economía a nivel global. ¿Puede generar esto, es una amenaza para la carne, es una oportunidad para la carne? ¿Cómo lo ves a este tema puntualmente, vinculándolo, que no es una buena noticia en general, pero cómo lo ves si lo relacionamos directamente a lo que es el mercado de la carne? Yo lo veo más como una amenaza que como una oportunidad. Va a depender mucho de cuál va a ser la duración de este conflicto, pero ya estamos viendo los efectos claros en el aumento del costo del petróleo, del gas, etcétera, que eso tiene un impacto directo en los costos de producción de la ganadería a nivel mundial, ¿no? En los fertilizantes, lo que va a ser la producción de granos ahora en el hemisferio norte, cómo va a impactar, y eso no es positivo. Y si digamos, este conflicto se alarga más de lo que estaba previsto, en principio se hablaba de 3 semanas, 6 semanas, pero no está muy claro de cómo sigue. Eso también puede llevar a una recesión a nivel mundial por un aumento por un aumento de la inflación, por una inflación de precios, y eso no es bueno para el consumo de proteínas, ¿no? Porque el consumidor tiene un límite y no, digo, si tiene que tomar opciones entre llenar el tanque o calentar la casa, va a ser lo que va a rescindir es en el consumo de repente la proteína, sobre todo en la carne vacuna, que es hoy en día casi un lujo. Entonces, yo no lo veo como una ventaja, sino más bien como una amenaza que, como te digo, dependerá de cuánto se extiende, ¿no? Claro, obviamente que va a depender de eso, de cuánto se extiende, pero podría ser esto lo que a veces se denomina como un cisne negro, que ponga en riesgo este momento de la carne vacuna, o el fundamento de lo que es la relación oferta-demanda puede ser más fuerte y podríamos encontrar cierta estabilidad en un nivel de precios que seguiría siendo muy alto de todos modos. Sí, yo no veo nada que haga caer el precio de la carne en forma fuerte por el factor oferta, ¿no? O sea, hoy estamos en un momento donde la oferta mundial es muy limitada, ¿no? Por el impacto, principalmente lo que ha sido Estados Unidos durante el año pasado y este año que continúa. Ahora el USDA reportó el stock a 1 de enero y vuelve a bajar, el mínimo de los últimos 75 años, con una baja también en stock de vacas de cría. O sea, por el lado de Estados Unidos, que es el que impacta más, pero después tenemos una Europa que cada vez tiene menos carne, ahí sí por factores más estructurales vinculados a desestímulos a la producción local y una reglamentación muy fuerte, sobre todo desde el punto de vista ambiental, que hace que los productores bajen la producción. Brasil, que entra en una fase de retención después de algunos años de alta faena de vacas. O sea, tenemos un contexto de baja oferta
que hace difícil pensar que los precios van a bajar en forma importante, porque realmente falta la carne en el mundo, ¿no? Y de hecho uno lo está viendo hoy que los precios no aflojan en ninguno de los mercados, ¿no? Incluso en Estados Unidos se da el hecho de que todos estos aumentos de precios no han tenido un impacto en el consumo. Tal vez en Europa, que tiene una elasticidad de demanda de carne más alta, se ve, viste, ese efecto, pero en Estados Unidos no ha pasado. Entonces, yo creo que ese es el factor más importante. Claro. Juan, profundicemos en alguno de estos principales mercados. Estados Unidos. Allí también está la situación de Argentina, que logró esta cuota adicional de 80.000 toneladas. ¿Cómo se mueve hoy Uruguay en Estados Unidos? Bueno, a Uruguay se le complicó un poquito con Argentina en algunos cortes, sobre todo lo que es cortes de la rueda. Nosotros, por ejemplo, veníamos haciendo bastante bola de lomo y algunos otros cortes de la rueda que competían muy bien, pero Argentina hoy, con las 20.000 toneladas por trimestre, y que a su vez no están divididas por frigorífico, por lo tanto tratan de cumplirla lo más rápido posible y hay una competencia entre ellos, le aplican un valor de premio de la cuota muy inferior al que hace las cuentas Uruguay. O sea, Uruguay para poder vender fuera de cuota tiene que aplicar el 26,4 y en Argentina como es una cuota, digamos, regalada, si le sacan un 10% arriba al mercado ya sirve, ¿no? Entonces, hoy Argentina está cerrando negocios, sobre todo de vuelta a cortes de la rueda dentro de esta cuota nueva, que a su vez al principio había dudas si era solo trimming, etcétera, pero al final terminó siendo para todo, le compite a Uruguay en Estados Unidos. No obstante, Uruguay viene exportando muy bien a Estados Unidos, los valores son muy buenos, lo que pasó de repente es que se redujo un poquito la cartera de productos que podemos competir. Claro, y Estados Unidos, incluso por fuera de cuota, de esas 20.000 toneladas y pagando el arancel del 26,4, ahora vamos a hablar de China, que también es el otro jugador importante, va a ser un mercado que va a continuar siendo importante, más allá de esta condición de ese arancel del 26,4 por fuera de cuota. En los productos de alto valor, como puede ser carne orgánica o algunos programas de carne de alta calidad, que eso está pasando también con productos, que es una buena noticia para Uruguay, productos de determinados granos, 210 granos, un prime, logran vender, exportar de repente fuera de cuota, si es necesario para la industria cuidar su cuota o administrarla, se puede. En productos de menos valor ya es más difícil porque arbitra mejor China y si le pones un 26,4 arriba a China no te da el negocio. Claro. Juan, ¿y cómo viene China? Ahora, bueno, con Rafa Tardáguila vamos a hablar en un ratito sobre la decisión de Brasil al final de no repartir la cuota entre los exportadores. Brasil tiene 1.100.000 toneladas de cuota para este año para exportar a China. El año pasado exportó 1.600.000 toneladas. Se especula mucho con la finalización de la cuota de Brasil en China y un arancel del 55% si se termina la cuota y no hay un cambio de China con respecto a lo que es la situación de Brasil. Uruguay con 320.000 toneladas para China. ¿Cómo está China hoy en este contexto y en este marco? Bueno, ese es tal vez de los temas más interesantes de analizar porque puede ser un cambio sustancial, ¿no? Primero, este límite que pone China, en la cuota global, ya es un hecho de alguna manera distinto a lo que veníamos acostumbrados, ¿no? China pone un límite al volumen total de importaciones, ¿no? Que le pone un tope. Y a su vez la particularidad que tiene es que como le han dado en forma asimétrica ese acceso a los distintos países, genera que algunos estén más favorecidos y otros más perjudicados, ¿no? En el caso de Brasil y Australia son los que de alguna manera quedaron más perjudicados porque le dio una cuota menor a lo que venían exportando, y eso se está notando en el mercado porque si uno ve las estadísticas, que es lo que hay disponible de China, de la importación de los primeros 2 meses del año, hay un aumento del 34% en las importaciones globales respecto al año pasado, y eso se explica principalmente por la entrada de carne de Brasil y Australia, ¿no? Brasil ya tiene consumido el 34% de la cuota, y Australia, he leído distintas fuentes, algunos hablan de 35% en los primeros 2 meses del año, salió una cifra la semana pasada del 50%, pero el hecho es que vienen avanzando a un ritmo muy superior a lo habitual. Entonces lo que va a pasar es que probablemente sobre mitad de año, julio tal vez,
ya Australia y Brasil ya se han consumido la cuota y para poder exportar a China tienen una barrera del 55% que es impenetrable. Entonces, la duda acá es, bueno, China aumentó estos importaciones en los primeros 2 meses del año, un 34% más, para hacerse stocks y de alguna manera administrarlos en la segunda parte del año para no quedar sujetos a dos proveedores que van a ser Uruguay y Argentina, básicamente, o es inevitable una escalada de precios hacia el segundo semestre del año. Esa es la gran duda y después qué va a pasar en las negociaciones que está teniendo Brasil con China para, de alguna manera que le reconozcan que todo lo que ingresó con fecha de 2025 no lo computen como cuota de este año, porque lo que pasó también es que había mucha carne acumulada a fin de año y entró mucho más volumen de lo habitual por esa acumulación de carne hacia fin de año. Entonces están tratando de negociar eso o usar cuota de algunos países que no la utilicen. Entonces va a depender mucho de qué pase con todo eso. Ahora, Juan, China hace esto para proteger a su ganadería nacional, o sea, puede naturalmente flexibilizar porque Brasil es un proveedor muy importante, pero si no lo hace y en el segundo semestre, por lo general, históricamente China es donde más compra, también previendo el consumo del año nuevo chino. ¿Qué podríamos esperar con respecto a China en ese escenario con una situación de este tipo para teniendo en cuenta lo que significa Brasil hoy en China? En principio yo veo un cambio en los flujos de comercio, ¿no? Yo creo que Estados Unidos y Australia claramente en el segundo semestre del año se van a focalizar a otros destinos y ahí nos puede impactar en Estados Unidos, ¿no? En cuanto a valores, porque si Brasil sale muy fuerte y Australia también a Estados Unidos, porque se le terminó la cuota de China, nos va a impactar en ese mercado. Y por otro lado Uruguay y Argentina se van a focalizar a exportar a China porque probablemente tengan un ajuste de precios si es que la carne no les alcanza y se quedaron cortos con las compras del primer semestre. Entonces, son varios factores que van a jugar. Tal vez Argentina es el que queda mejor posicionado porque tiene la opción de China y a su vez tiene la cuota de 80.000 toneladas que le dio Estados Unidos, entonces tiene como para repartir sus exportaciones. Pero bueno, todo indicaría de que va a ser un segundo semestre donde Uruguay va a poder aprovechar en China esa cuota, digamos, adicional que tiene respecto a sus competidores y probablemente la haga valer en ese mercado, ¿no? Es difícil esto quizás que para responder, pero el segundo semestre podría llegar a ser mejor que el primero incluso. Hemos tenido varios años donde el segundo semestre es mejor que los primeros siempre, o por lo que se ha dado por el tema sobre todo de China, pero por cómo pinta el panorama, ¿podría ocurrir eso? Yo soy muy cauteloso con eso porque es muy difícil Lo que sí me parece que es difícil pensar en una baja de precios de la carne en el segundo semestre, ¿no? Para Uruguay, teniendo esta ventaja en China. Sí te digo, en Estados Unidos está ese riesgo. Pero con la escasez de oferta global que hay, con China con menor disponibilidad de carne, es difícil pensar en precios más bajos. Bien, Juan, Unión Europea entra ahora a partir del 1 de mayo el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Dentro de la Hilton el arancel baja del 20 al 0. Está la cuota de 99.000 toneladas que hay que ver cómo se distribuye entre los países del Mercosur. ¿Qué expectativas tenés con respecto a Europa? Primero que nada es una excelente noticia. Más allá que por lo menos yo y creo que la mayoría no tenemos muy claro cómo va a operar. Sabemos que es a partir del 1 de mayo, están estas 99.000 toneladas que hasta donde tengo entendido no se aplican de una, sino que es un porcentaje de eso. Va a pagar un 7,5% de arancel y como tú decís, la Hilton va a bajar un 20%. Habrá que ver cómo eso después se termina absorbiendo el importador y el exportador. Estas cosas normalmente no quedan de un lado o del otro, sino que se arbitran y en función de la oferta y la demanda se van arbitrando y definiendo los precios. Pero yo creo que es una gran noticia. También esto me gustaría analizarlo más en profundidad porque no lo tengo muy claro, pero probablemente ayude un poquito a lo que es la exportación de carne de grano, en el entendido de que tenemos una cuota 481 que se va reduciendo y en esta nueva cuota
puede entrar carne producida a grano, con un 7,5 de arancel, pero sabemos que en los últimos tiempos los importadores han pagado un arancel muy alto porque se terminaba la cuota, ¿no? De 4,81. Entonces habrá que evaluar qué impacto tiene también sobre el negocio de grano, pero sin lugar a dudas es una excelente noticia y ojalá Uruguay lo pueda capitalizar de la mejor forma posible para el frigorífico y para los productores, ¿no? Ingeniero agrónomo Juan Lema, director de Agromils, muchas gracias, Juan, y estaremos nuevamente en contacto. Podríamos seguir conversando, obviamente, de esto que es tan dinámico, pero nos parece importante por lo menos repasar qué ocurre hoy, cerrando el primer trimestre del año en los principales mercados para la carne vacuna de Uruguay. Gracias por estos minutos. Un placer, Martín, gracias a ti y estamos a las órdenes.